Bueno, la clase pasada, o hasta la clase pasada, de lo que estuvimos hablando es justamente de la función resarcitoria y de los presupuestos para que exista o para que estemos hablando de responsabilidad civil. Em, entonces, dijimos que teníamos que acreditar la antijuricidad, un factor de atribución que estudiamos que puede ser subjetivo o objetivo, definimos, etcétera. Eh, y hablamos de la relación de causalidad, ¿sí? De esa relación de causalidad adecuada que tenía su definición en lo que es o como el código define lo que es una consecuencia de tipo inmediata, que es aquella que acostumbra a suceder según el curso ordinario y natural de las cosas. ¿Se acuerdan de esto? Sí, no. Sí, Analiza- sí. Analizamos este artículo 1726 y dijimos que en cuanto a la relación causal son reparables las consecuencias dañosas que tienen nexo adecuado de causalidad con el hecho productor del daño, eh, excepto disposición legal en contrario, se indemnizan las consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles. Esperen que hay un alumno que quiere entrar. Bien. Y en el artículo 1727 se definen las consecuencias inmediatas, que son las que acostumbran a suceder según el curso ordinario y natural de las cosas. Esta es la definición de lo que es una relación de causalidad adecuada. Aquella que acostumbra a suceder según el curso ordinario y natural de las cosas, ¿sí? Es decir, en la definición de estas consecuencias inmediatas, vamos a encontrar la definición de una relación de causalidad adecuada, es decir, la que acostumbra a suceder según el curso ordinario natural de las cosas. Si frente a un hecho, según el curso ordinario natural de las cosas y según el concepto de la previsibilidad, tomando como razonamiento lo que la racionalidad humana media puede prever, bueno, frente a este hecho se sucede este resultado. Un poco lo que veíamos la clase pasada, esto de si yo voy con un vehículo a 140 kilómetros por hora en una calle a la que puedo ir a 20, bueno, y termino atropellando a alguien, según el curso ordinario natural de las cosas, frente a ese hecho, ¿sí? Se sucede ese resultado. ¿Por qué? Porque la racionalidad humana media permite prever que eso va a suceder de esa manera. Entonces, en esto coincide o en esto funciona la relación de causalidad adecuada. Y la manera de quebrar un nexo causal es probando cualquiera de las tres eximente genéricas que también ya estudiamos en las clases pasadas, que son el hecho de la víctima, el hecho de un tercero por quien no debe responder y el caso fortuito, que están contempladas en el artículo 1729, 30 y 31 del Código Civil y Comercial. Bien, ¿qué nos quedaba para esta clase? Bueno, una vez que tenemos acreditado una antijuricidad, un factor de atribución, un daño, perdón, un factor de atribución y una relación de causalidad, bueno, también tenemos que acreditar la existencia de un daño, ¿sí? Que es de lo que vamos a hablar hoy. Ahora, eh, cuando hablamos del daño, ¿sí? El daño está definido en el Código Civil y Comercial, en el artículo 1737, dice, hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico que tenga por objeto la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva. Esta definición del artículo 1737 del Código Civil y Comercial es una definición amplia que contempla justamente la visión, ¿sí? O está en consonancia el artículo 42 y 43 de la Constitución Nacional en cuanto a la protección de los derechos de los consumidores y la protección al medio ambiente, estos derechos de incidencia colectiva. Ahora bien, no, Y acá, cual- para que se no suma recién, hablando de la SAT. ¿Qué buscamos? No cualquier daño, ahí mute a alguien. No cualquier daño va a configurar el presupuesto necesario, ¿sí? Para que estemos hablando de una responsabilidad civil en su función resarcitoria, sino que este daño tiene que ser jurídicamente relevante.
Y para que sea jurídicamente relevante, tiene que cumplir determinados requisitos, ¿sí? Que son los que vamos a analizar y que el artículo 1739 expresamente contempla. Dice el 1739, para la procedencia de la indemnización debe existir un perjuicio directo o indirecto, actual o futuro, cierto y subsistente. Nos vamos a quedar acá, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos para que el daño sea resarcible, para que estemos hablando de un daño elevado a la categoría de presupuesto de la responsabilidad civil? Bueno, primero tiene que ser un daño propio, es decir, que aquel que efectúa el reclamo tendiente a la reparación eh, de su perjuicio tiene que haber sufrido un daño a título propio. Yo no puedo reclamar por el daño de otro, ¿sí? A título propio, ¿sí? Sí puedo hablar, sí puedo reclamar por el daño de otro en representación de ese otro. Para que lo entiendan, un progenitor, ¿sí? Eh, respecto de su hijo que tiene, no sé, 10 años y que no tiene capacidad procesal para presentarse en un proceso, bueno, obviamente que ese hijo de 10 años 11, 12 años, no se puede presentar por sí en el proceso, ¿sí? Lo va a tener que hacer su representante legal y en este caso es su progenitor. Pero este progenitor, ¿qué es lo que va a estar reclamando? O sea, se va a presentar en ese proceso en representación de su hijo para reclamar por el daño propio de su hijo, ¿sí? No es que va a reclamar por un daño eh, para sí, un daño que sufre su hijo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, si ese hijo tiene una incapacidad psicofísica o tiene una incapacidad que repercute en el aspecto anatómico o fisiológico o tiene una repercusión en la psiquis, ¿sí? Bueno, va a ser un daño propio de ese hijo de 10, 11 años, 12 años. ¿Qué es lo que pasa? Ese papá o esa mamá que se va a presentar en el proceso se va a presentar en representación de su hijo, reclamando justamente los daños de su hijo, es decir, esa incapacidad psicofísica que tiene su hijo. Lo que pasa es que su hijo no tiene capacidad procesal para presentarse por sí en el proceso. Pero ¿qué pasa? Ese papá no es que está reclamando el daño de su hijo, lo que está reclamando, esperen que quiero admitir a alguien que está ahí. Ahí está. Eh, no es que, o sea, ese papá lo que va a reclamar es el daño de su hijo, ¿sí? Que damnifica a su hijo directamente. No es que va a reclamar directamente o como un daño propio, un daño que afecta a su hijo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, ese papá no va a reclamar por la que le reparen a él, ¿sí? La incapacidad psicofísica de su hijo. No, esa incapacidad psicofísica se tiene que reparar al hijo que es el damnificado directo. Lo que pasa es que en el proceso ese hijo no se puede presentar eh, por sí y entonces necesita la representación procesal de su progenitor. Ahora, ¿por qué hago esta aclaración? Porque yo les decía que uno de los requisitos del daño resarcible es que el daño sea propio y yo no puedo reclamar por el daño de otro, salvo que esté actuando en representación de ese otro para que le reparen el daño a ese otro, ¿sí? Que es otra cuestión, tiene que ver con un tema procesal. Y esto a veces genera confusión porque el damnificado, ¿sí? Aquel que se va a presentar en el proceso reclamando un daño, puede ser un damnificado directo o puede ser un damnificado indirecto. El damnificado directo es el que directamente sufre un daño en su persona, bienes, intereses o derechos, y el damnificado indirecto es el que de rebote, ¿sí? Sufre el daño que otro directamente sufre en su persona, bienes, intereses y derechos. Pero en ambos casos, ¿sí? Tanto el damnificado directo como el damnificado indirecto van a reclamar por un daño que le es propio. Por ejemplo, supongamos este caso, no sé, un chiquito de 11 años que es víctima de un hecho ilícito porque, no sé, alguien dispara un arma y le pega, o lo atropella un auto, o es atacado por un grupo de otros chicos que lo damnifican y le generan una incapacidad, una secuela psicofísica, ¿sí? Bueno, este chiquito va a sufrir una serie de daños, que justamente el sistema de la responsabilidad civil lo que va a buscar es la reparación
de cada uno de estos daños. ¿Hasta ahí estamos? Este chiquito, ¿sí? Pongámosle cualquier nombre, Juan, ¿sí? Va a ser un damnificado directo, ¿bien? ¿Por qué? Porque es el que directamente sufrió el daño en su persona, bienes, intereses o derechos. Después veremos cuáles son los daños. Tendrá una incapacidad psicofísica, tendrá lo que antes se llamaba daño moral, que hoy se llama daño a las consecuencias no patrimoniales, etcétera. Pero ¿qué pasa? Puede suceder que haya un damnificado indirecto, ¿sí? Es decir, alguien que también sufra un daño a título propio, pero por el daño que el damnificado directo recibió, ¿sí? Es decir, que lo sufre de rebote. Por ejemplo, su mamá, ¿sí? Que tuvo que salir a efectuar gastos de asistencia médica, o puede ser que su mamá, por tener que cuidar a su hijo, no puede ir a trabajar durante, durante un mes, ¿sí? Y no recibe ingresos durante ese mes. Bueno, entonces, son todas situaciones que van a damnificar, ¿sí? A esa mamá, pero de manera indirecta. ¿Por qué? Porque el damnificado directo es otro, ¿sí? Pero esta mamá, los daños que va a reclamar son daños que le son propios, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ingreso lo deja de percibir ella durante ese mes que no va a trabajar, porque supongamos que es cuenta propista o tiene un negocio independiente y no lo puede abrir durante un mes porque tiene que cuidar a su hijo. Supongamos que tiene gastos de traslado para llevar a su hijo al hospital, no tiene una obra social, una medicina prepaga y tiene que pagar a los médicos para que lo atiendan, no tiene que pagar medicamentos, tiene que pagar eh, estudios, etcétera. Bueno, todos estos gastos, ¿de dónde van a salir? Del bolsillo de esa mamá, ¿sí? Que es una damnificada indirecta. ¿Por qué? Porque el chico no tiene patrimonio para solventar esos gastos. Entonces acá aparece un claro ejemplo en el cual tenemos un damnificado indirecto y un damnificado directo, ¿sí? O mejor dicho, un damnificado directo y un damnificado indirecto. ¿Se entiende? Pero en ambos casos, ¿sí? Cumplen el requisito de que el daño es propio. Bien, entonces, el primer requisito es que el daño sea propio. Otro de los requisitos es que el daño sea cierto, ¿sí? Por oposición a un daño que es hipotético o eventual, que puede llegar a no darse, a no manifestarse, y en ese caso, si el juez indemnizase un daño hipotético o eventual, lo que estaría sucediendo al final del camino es que el juez va a indemnizar en cabeza del damnificado, lo que va a haber es un enriquecimiento indebido, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay una causa por la cual haya que, o ese damnificado o esa persona que se presenta haya recibido un monto de dinero para reparar un perjuicio que nunca se manifestó, que nunca se dio, ¿sí? Por eso es que el daño tiene que ser cierto, ¿sí? Eh, y dentro de este carácter de que sea cierto, puede ser actual o puede ser futuro. El daño actual, cierto y actual, es aquel que ya existe, que ya se manifestó, ¿sí? Que ya se produjo. No sé, me chocan el auto, me rompen el paragolpe, me rompen la óptica, la chapa de pintura, bueno, es un daño actual, ¿sí? eh, me atropello un auto, bueno, me quiero la pierna, bueno, hay un daño que es actual, ¿sí? Es cierto, es actual. Pero hay daños, ¿sí? Que también son ciertos, pero que son futuros, ¿sí? Es decir, puede ser actual o futuro, el daño cierto. El daño futuro es aquel que si bien no se ha manifestado, la causa generadora ya está dada, ya está planteada, ¿sí? En el escenario fáctico. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que a raíz del siniestro ese de la circulación por el cual me quebré la pierna, dentro de 2 años, cuando cese el periodo de convalidación del daño, ¿sí? Me tengo que someter a una cirugía estética reparadora por la marca que me queda, o me tengo que eh, viajar al exterior para que me hagan una evaluación eh, tendiente a la posibilidad. Supongamos que me quedó una secuela de una renguera y que llevando adelante un estudio en otro país,
es posible que eliminar ese daño o de alguna manera disminuirlo. Bueno, son, digamos, daños que son futuros porque si bien todavía el gasto no está hecho, y todavía no pagué ese viaje, todavía no pagué esa erogación, etcétera, son daños que en algún momento voy a tener que hacer porque la causa generadora ya está planteada, ¿sí? Lo importante es que el daño tiene que ser cierto. Y además tiene que ser subsistente. ¿Qué quiere decir que sea subsistente? Que no haya sido reparado por aquel que está obligado a repararlo. Puede ser que el daño se haya reparado, pero lo importante para que estemos hablando de un daño resarcible es que no lo haya reparado quien está obligado a hacerlo. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos el ejemplo del auto. Me chocan el paragolpes, la óptica. Bueno, no voy a esperar 2, 3 años a tener una sentencia para repararlo, lo voy a reparar yo, ¿sí? Ahora, esto no quiere decir que el daño haya sido reparado, porque el daño es subsistente, porque la reparación se va a dar cuando, eh, digamos, esa reparación la haya efectuado aquel que es el responsable de la causación de ese daño. ¿Me siguen? Bien. Entonces, esos son los requisitos para que el daño sea resarcible, ¿sí? Perdón, ¿me puede repetir otra vez lo del daño subsistente? Sí, que no haya sido reparado por aquel que está obligado a hacerlo o a repararlo. Gracias. Puede haber sido reparado por el damnificado, pero en ese caso va a ser subsistente en el sentido de que no lo reparó quien estaba obligado a hacerlo. Perdón, ese sería el tercer requisito, ¿verdad? El del subsistente. Subsistente, sí. Perfecto, gracias. Bueno, Una eh, pregunta. acá va a Quiero aparecer hacer, en este artículo, en esta pantalla, en este artículo 1738 y 1740, en qué va a consistir la indemnización, ¿sí? La reparación. Dice el 1738. La indemnización comprende la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, el lucro cesante en el beneficio económico esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención y la pérdida de chance. Incluye especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, de su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia de su proyecto de vida. A ver, no es la idea nuestra, ¿sí? Que ustedes sean especialistas en derecho de daños, simplemente, digamos, dar una visión general o un pantallazo general de cómo puede, ¿sí? Eh, identificarse los diferentes daños que puede sufrir una persona, más puntualmente los daños a las personas, ¿sí? Y este artículo de 1778 lo que va a decir es cómo se pueden enumerar o cómo se pueden de alguna manera conjugar los diferentes rubros que componen un reclamo indemnizatorio. Dentro de los rubros que componen un reclamo indemnizatorio que se desprenden de este artículo 1738, vamos a tener, por un lado, el lucro cesante, la pérdida de chance, la incapacidad psicofísica, el daño a las consecuencias no patrimoniales, que en el Código de Vélez se llamaba daño moral, el daño al proyecto de vida. Todos estos rubros, ¿sí? Son los que van a componer un reclamo indemnizatorio. Es decir, cuando ustedes sean abogados, bueno, van a tener que identificar, ¿sí? En el caso puntual, eh, cuáles de estos son los que van a encuadrar dentro del reclamo indemnizatorio tendiente a la reparación del damnificado. Ahora, este artículo 1740, después los vamos a mencionar brevemente estos rubros muy por encima para que sepan de lo que estamos hablando, nada más que con eso eh, vamos a estar bien, ¿sí? Por lo menos para esta materia. ¿Los Pero repite, por favor? sí, ¿qué parte? Los rubros. Sí. Bueno, por un lado tenemos el lucro cesante, la pérdida de chance, la incapacidad psicofísica, el daño a las consecuencias no patrimoniales, el daño al proyecto de vida, ¿sí? El daño emergente,
dentro del daño emergente vamos a englobar todos los gastos, daños materiales que se puedan reclamar, ¿sí? Estos, a grandes rasgos, son los rubros que componen un reclamo indemnizatorio. Pues ahora vamos a mencionar brevemente, para que sepan de lo que estamos hablando. Eh, y les decía que el artículo 1740 nos va a hablar eh, de cómo tiene que ser la reparación del daño, ¿sí? Dice, la reparación del daño debe ser plena. El principio, ¿sí?, en nuestro ordenamiento jurídico es que la reparación es plena. ¿Qué significa esto de la reparación plena o en qué consiste? Justamente en volver las cosas a su estado anterior. ¿A qué estado anterior? Al estado anterior al hecho dañoso. Un poco lo que habíamos hablado en la clase pasada o la anterior, yo les decía que cuando hablamos de daños materiales, ¿sí?, o daños a las cosas, a veces es posible cumplir este principio de la reparación plena, eh, porque si a mí me rompen un paragolpes, bueno, puedo comprar en el mercado otro, o me pueden comprar en el mercado otro, se coloca ahí, la cosa vuelve a su estado anterior, ¿sí? Es posible cumplir este principio. Pero en lo que tiene que ver con los daños a las personas, eh, difícilmente se pueda volver las cosas a su estado anterior. ¿Por qué? Porque ese damnificado, o esa víctima, nunca vuelve a ser quien era con anterioridad al hecho dañoso. Primero porque puede, en función de un hecho ilícito, eh, tener una pérdida de las potencialidades que tenía o que no tenía, ¿sí?, con anterioridad al hecho dañoso. Es decir, nosotros tenemos una potencialidad en cuanto a nuestra capacidad, determinada, y puede ser que un hecho dañoso nos repercuta de tal manera que nos genere una incapacidad del 5, del 10, del 15, del 20, del 50, del 60%, del 70% de nuestra capacidad, y esto implica una pérdida de las potencialidades, que teníamos con anterioridad al hecho dañoso para realizar actividades, eh, productivas o para realizar actividades económicamente valorables. Es decir, que este hecho nos repercute, anatómica, físicamente o psíquicamente de tal manera que, esas actividades productivas o económicamente valorables que podíamos hacer antes ya no las podemos hacer, ¿sí? El tema de la responsabilidad civil, del derecho de daños, de la reparación de los daños, es un tema muy complejo, es súper interesante. No es, vuelvo a repetir, no es la idea en esta materia de obligaciones abordar una temática tan compleja, pero sí, digamos, eh, generarles a usted un interés para que una vez que avancen en la carrera, bueno, se les genere un interés y decir, bueno, cursar alguna materia como, no sé, derecho de daños, que creo que es obligatoria para la orientación de derecho privado en el CPO, o responsabilidad civil, o alguna de las materias que hablan justamente del derecho de daños, porque es un tema interesantísimo, ¿sí? Pero, bueno, volvamos al 1740. Eh, dice... Consiste en la restitución de la situación anterior del damnificado, el estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o en especie. ¿Sí? Em, Porque, bueno, acá va a aparecer la indemnización, ¿sí?, como una sustitución. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos, las acciones con las que cuenta el acreedor? Bueno, hay una ejecución forzada, una ejecución por otra costa del deudor, o también la indemnización, ¿sí?, que es como una especie de reparación en especie. En estos casos, bueno, el damnificado va a ser un acreedor frente a un deudor, que es el que ocasionó un hecho dañoso o incumplió la palabra empeñada en un contrato y lo hizo, por un factor de atribución, sea culpa, sea dolo, le genera un daño y hay una relación de causalidad adecuada entre ese incumplimiento de ese deber, sea genérico o sea, específico y determinado como el pacta sunt servanda, y el daño. Entonces, de esto es de lo que estamos hablando, ¿sí? No es que el sistema de la responsabilidad civil es un tema, que queda descolgado de nuestra materia, no, justamente tiene que ver, eh,
con el papel del acreedor y del deudor y de una de las acciones con las que cuenta el acreedor para obtener, ¿sí? En este caso, la reparación del daño. Así como lo cuenta. Profe, Sí. disculpa, ¿cómo dijo que se llamaba el vínculo relacional que tenía con el damnificado, que es un acreedor, y quien produjo el daño, que es un deudor? eh, no sé cómo dije, decime, Y es una relación, no sé el término que usé. ¿cuál es la relación que se produce? ¿Cómo se le Creo llama? que, creo que se refiere a lo de pacta sunt servanda. No sé si es eso. No, yo lo que dije es, eh, así como el acreedor tiene la acción para la ejecución forzada, la ejecución por otro, también tiene la acción para obtener una indemnización, ¿sí? Que es justamente en este caso una reparación en especie que tiene el acreedor respecto de un deudor que le causa un daño. Que le causa un daño porque viola o el nemine in latere o viola el pacta sunt servanda, o viola ese deber específico del pacta sunt servanda o viola un deber general de no dañar a otro. Y entonces ahí ya tenemos un comportamiento antijurídico, además si hay una imputación, ¿sí? A título subjetivo o a título objetivo, si hay un daño y hay una relación de causalidad, bueno, estamos hablando justamente de esta reparación, ¿sí? No me acuerdo la Ok, palabra exacta que utilicé, pero bueno, de esto estamos hablando, ¿sí? ok, ok. Eh, la víctima puede optar por el reintegro específico, excepto que sea total o parcialmente imposible, excesivamente oneroso o abusivo, en cuyo caso el juez debe fijar en dinero. En el caso de daños derivados de la lesión del honor, la intimidad o la identidad personal, el juez puede, a pedido de parte, ordenar la publicación de la sentencia de sus partes pertinentes a costa del responsable. ¿Por qué? Porque la reparación, ¿sí? Es el género, pero no tenemos que asociar el concepto de reparación con el concepto de la indemnización, porque la indemnización no es la única manera de reparar un daño, ¿sí? Es una manera de reparar el daño. Por eso que siempre se dice que la reparación es el género y la indemnización es la especie. Pero hay otras maneras, ¿sí? De reparar el daño. Yo puede ser que me sienta reparado con una rectificación de una información que que se dé a conocer a nivel público, en donde se diga que lo que se dijo de mí no es cierto, que fue producto de un error, etcétera, y no necesariamente me voy a sentir reparado con un monto indemnizatorio. Basta con una aclaración o la publicación de una aclaración o un pedido de disculpas y de esa manera se cumple, ¿sí? La reparación del daño. Vuelvo a lo mismo, la reparación no necesariamente es la Ahora sí entré, ¿eh? indemnización, sino que la indemnización Ya estoy. es, eh, es un modo de reparar el daño, pero no es el único, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe, en este caso sería un acuerdo entre las dos partes, ¿no? Para no llegar al, No, para no llegar. no necesariamente. Yo puedo iniciar una demanda, ¿sí? En la cual no esté buscando una indemnización, sino que mi demanda tenga como objeto de la reparación una rectificación, ¿sí? Si se está poniendo en juego mi honor. Sí. Por eso digo que no necesariamente tenemos que asociar el concepto de reparación con el de indemnización, porque la indemnización es una forma, una manera de reparar el daño, pero no es la única, ¿sí? ¿Se entendió? Bueno, Sí, sí. em, acá en la pantalla lo que va a aparecer es estos rubros que yo les decía que pueden ser, es decir, ese presupuesto daño, ¿sí? Se va a traducir o se va a desmembrar en diferentes rubros eh, que van a componer un reclamo indemnizatorio. ¿Esto qué quiere decir? Cuando ustedes sean abogados y lleven adelante esa tarea procesal, que es la más importante,
que es la de redactar el escrito de demanda, bueno, tendrán que identificar cuáles son los rubros eh, que damnifican justamente a la víctima, ¿sí? Eh, y esta identificación se lleva adelante a través de establecer cuáles son los rubros de la cuenta indemnizatoria, los rubros del reclamo indemnizatorio. Un poco los había adelantado. eh, Vamos a hablar de los más comunes, el lucro cesante, ¿sí? El lucro cesante es la ganancia efectivamente dejada de percibir, ganancia efectivamente dejada de percibir. El típico ejemplo es el de un taxista que le chocan el auto y por 10 días que lo tiene en el taller no puede ir a trabajar. Bueno, tiene un lucro cesante, ¿sí? Hay una ganancia que deja de percibir durante esos 10 días. Por otro lado, otro de los rubros es el que se conoce como la pérdida de chance, ¿sí? La pérdida de chance es la pérdida de la probabilidad de obtener una ganancia o eludir una pérdida. Pérdida de una probabilidad de obtener una ganancia o eludir una pérdida. El ejemplo que ustedes van a encontrar en los manuales es el del caballo de carreras que está siendo transportado o trasladado hacia una competencia y que por un siniestro, por un choque vehicular, eh, descarrila el tráiler que lo lleva y el caballo tiene que ser sacrificado. Bueno, en este caso, lo que se va a indemnizar al dueño de ese caballo es la pérdida de una probabilidad de obtener una ganancia. ¿Cuál va a ser la ganancia? El premio, ¿sí? Ahora, el juez no le va a indemnizar el premio per se o en su totalidad, sino que lo que le va a indemnizar es una probabilidad de que hubiese obtenido ese premio. Porque la realidad es que puede haber pasado cualquier cosa en la carrera, ¿sí? Entonces puede ser que ese caballo gane o puede ser que ese caballo termine siendo el último, ¿sí? En los puestos. Con lo cual, el juez lo que va a indemnizar, vuelvo a repetir, es una pérdida de una probabilidad. Quizás les resulte interesante si les cuento un poco cómo funciona esto de la probabilidad, porque ustedes dirán, ¿y cómo hace el juez para indemnizar? No le va a indemnizar el premio, pero tampoco cómo sabe si iba a ganar, si no iba a ganar. Bueno, yo siempre cuando trato de ser lo más ilustrativo en lo que tiene que ver con la pérdida de chance, y siempre hablo de una línea imaginaria. Ustedes imagínense una línea imaginaria en la cual en un extremo podemos poner a la incertidumbre y en otro extremo a la certeza, ¿sí? Cuanto más estemos del lado de la certeza, mayor va a ser el quantum indemnizatorio. Cuanto más estemos del lado de la incertidumbre, menor va a ser el quantum indemnizatorio, menor va a ser el monto de la indemnización. ¿Sí? Esto es lo que quiere decir. Eh, ¿Y cómo formamos esa convicción para estar más de un lado que del otro? Bueno, será tarea nuestra como abogado llevar al proceso los medios de prueba tendentes a probar que estamos más del lado de la certeza que la incertidumbre. Entonces, si ustedes son los abogados del dueño del caballo de carrera, bueno, presentarán eh, prueba que acredite que este caballo durante las últimas 6 carreras terminó siendo primero o segundo en las ubicaciones, ¿sí? Con lo cual, esto le va a dar al juez pautas de convicción para entender que ese caballo, que la probabilidad, ¿sí? de que ese caballo gane la carrera estaba más del lado de la certeza que de la incertidumbre, ¿sí? Porque si yo no lo puedo probar, el juez me va a tener que rechazar el rubro, ¿sí? Si estoy muy del lado de la incertidumbre, porque si en las últimas 10 carreras, ¿sí? eh, el caballo terminó quedando 10 de 10, bueno, la realidad es que qué probabilidad, ¿sí? tengo de formar la convicción del juez de que justo en esa carrera iba a terminar siendo primero e iba a ganar este premio. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, se entiende. Ok. Em, Igual es como un poco más complejo, pero yo es para que tratar de ser didáctico y que ustedes entiendan de lo que estamos hablando. Después, otro de los rubros es lo que se conoce como incapacidad psicofísica, ¿sí? La incapacidad psicofísica es la pérdida de las potencialidades
de que gozaba un damnificado con anterioridad a un hecho dañoso y que pueden tener una repercusión anatómica o fisiológica, funcional, ¿sí? O repercutir en su psiquis, ¿sí? Ahora, no me voy a meter tanto en este tema porque sí es muy complejo, pero bueno, cuando el damnificado tiene una incapacidad psicofísica, bueno, se determinará en el proceso cuál es esta incapacidad y bueno, el juez tendrá que indemnizarla eh, mediante un cálculo actuarial. Hoy la indemnización de este tipo de daños se hace por cálculos actuariales, eh, que justamente este artículo 1746 establece, digamos, las pautas que el juez tiene que velar o cumplir a la hora de establecer el monto de la indemnización. No me voy a meter en eso porque sí es muy complejo, ¿sí? Pero es un tema interesantísimo. Eh, Profe, sí, eso es tipo el ejemplo de lo que se hace si con una situación que genera estrés postraumático. si le genera un daño psicológico, sí, bueno, puede tener una incapacidad de 5, 10, 15, 20%. eh, Además de la repercusión anatómica, fisiológica o funcional, ¿sí? Puede ser que me haya quebrado la pierna y esa quebradura, o sea, me genere un daño irreversible. Entonces, bueno, habrá que ver en ese caso puntual cuál es la incapacidad que tiene, tanto anatómica, fisiológica o funcional, y también psíquica, ¿sí? Pero tiene que tener una repercusión en la psiquis. Claro. Y eso lo avala siempre un médico, digamos. Eso lo determina un médico, un perito designado por el juzgado que establece justamente si el damnificado posee o no posee una incapacidad psicofísica. ¿Sí? Y establece el porcentaje, dirá, tiene 10%, 15, 20, 50, lo que fuese. O no tiene nada. ¿Sí? Eso lo tendrá que evaluar un médico legista, ¿no? Claro, Médico legista, psicólogo, psiquiatra, para ver también cómo está el es un perito que psicofísico. es un Bueno, auxiliar designado por el juzgado, ¿sí? De sí. oficio para que justamente vuelvo a repetir, es un auxiliar, ¿sí? Porque auxilia al juez, el juez no tiene el conocimiento científico ni técnico para poder establecer si una persona tiene incapacidad y qué tipo de incapacidad, qué tipo de secuelas. Por eso es que necesita justamente de un perito, ¿sí? Que va a establecer los porcentajes de incapacidad. Y una vez que el perito fija el porcentaje de incapacidad, bueno, ahí el juez ya tendrá una pauta para la cuantificación del daño, pero no va a ser el único elemento que el juez va a tener en cuenta, porque igualmente se los cuento, pero no es para que ustedes, digamos, no es la idea que ustedes se metan en esa cuestión porque excede a nuestra materia, pero es una simple pauta orientadora el porcentaje de incapacidad. ¿Por qué? Porque el juez lo que va a tener que hacer es ver cómo ese porcentaje de incapacidad repercute en este damnificado, porque como las personas somos únicas e irrepetibles y tenemos una vida de relación que nos hace justamente únicos e irrepetibles, podemos tener situaciones de daños eh, homogéneas, pero que no son uniformes, en el sentido de que no podemos tratar como iguales situaciones que son desiguales. Un ejemplo, supongamos que yo tengo 30 años, ¿sí? No es caso real, pero digo, supongamos que tengo 30 años, ¿sí? Y soy un empleado, ¿sí? Eh, y soy soltero, no tengo hijos, nada. Y en función soy un empleado que trabajo, hago un trabajo mecánico, ¿sí? Eh, y no necesito de la fuerza en los brazos. Y tengo una incapacidad que me impide cargar fuerza en los brazos, pero no me impide llevar adelante actividades económicamente productivas o productivas, ¿sí? Económicamente valorables. Y tenemos otro damnificado que también tiene 30 años y tiene la misma incapacidad en el mismo brazo, pero este damnificado
tiene un hijo recién nacido de 7 meses, se casó hace un año, tiene, es una persona muy activa porque juega al tenis, ¿sí? Eh, Tiene su círculo social en torno de la actividad deportiva, etcétera. Bueno, y la realidad es que la repercusión de ese daño, supongamos que yo tengo un 10% y el otro tiene mi misma edad y tiene el mismo porcentaje en el mismo brazo, etcétera, la repercusión del daño en esa persona no va a ser igual que en mi persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa persona eh, no va a poder, digamos, poder jugar con su hijo, no lo va a poder alzar, no va a poder hacer un montón de actividades que a mí, ¿sí? Por mi vida de relación, no me generan ningún impacto extra, ¿sí? O ninguna afectación extra que a él sí, ¿sí? Entonces, por eso digo que eh, son situaciones similares, pero que son desiguales al mismo tiempo, porque la afectación en un damnificado y en otro es diferente. Y esto es justamente nuestra tarea cuando ustedes sean abogados en ilustrar, ¿sí? O siempre hablo del término de a- llevarle al juez una radiografía de quién es nuestro damnificado, ¿sí? Por eso es que cuando ustedes sean abogados, yo siempre les recomiendo sentar al cliente, ¿no? No tomarlo como un cliché, como un número más, sentar y preguntarle cómo es su vida de relación, cuáles son sus intereses, cómo se conforma su familia, cuáles son sus gustos, pero no es porque uno, digamos, quiera entrometerse en la vida del otro, sino simplemente porque todos esos datos, ¿sí? Van a justamente generar una radiografía de quién es este damnificado y nosotros después esa radiografía la vamos a poder trasladar a nuestro escrito de demanda para que el juez entienda que en este caso la indemnización que tiene que otorgar es mucho más importante que en otro caso similar, pero que es desigual. ¿Se entiende lo que quiero decir? Pero esta tarea, si nosotros no la hacemos, como el proceso es escrito, el juez no lo va a saber, ¿sí? Si yo le digo, el damnificado tiene 30 años, o sea, bueno, ya está, tiene 30 años y quedó ahí, ¿sí? Pero yo tengo que ilustrarle al juez todas las características de este damnificado. Bueno, otro de los rubros que también van a componer un reclamo indemnizatorio es lo que se conoce como el daño a las consecuencias no patrimoniales, ¿sí? Es lo que en el Código de Vélez se llamaba daño moral, ¿sí? El artículo 1078 del Código de Vélez, que ahora lo tenemos en este artículo 1741 del Código Civil y Comercial. ¿Qué es esto del daño a las consecuencias no patrimoniales o daño moral? Son todas es una lesión, ¿sí? Que repercute en el espíritu del damnificado, tiene una repercusión espiritual, son todas esas afecciones, angustias, padecimientos, remordimientos que tiene el damnificado en función de un hecho ilícito, pero que no llegan a tener una repercusión psíquica, ¿sí? ¿Vieron cuando uno está apesadumbrado porque lo agobia una situación? Bueno, eh, todas esas preocupaciones. Bueno, esto es lo que se va a indemnizar a través de un daño a las consecuencias no patrimoniales o daño moral. No tiene una repercusión patrimonial, sino que afecta en la esfera más íntima del damnificado, pero tampoco tiene una repercusión psíquica, ¿sí? Eh, con lo cual, lo que se dice es que este tipo de consecuencias no patrimoniales se presumen siempre que el damnificado pasa por un hecho ilícito, bueno, hay una presunción de que este daño está, ¿sí? No hace falta probarlo. Todos los otros daños habrá que probarlos, este puntualmente no porque se presume, ¿sí? Se presume que todos los que pasan por una situación traumática, bueno, sufren este daño moral o este daño a las consecuencias no patrimoniales. Y en cuanto a la legitimación, ¿quién puede reclamar este daño a las consecuencias no patrimoniales? El principio es que lo puede reclamar el damnificado directo. Si la víctima material, ¿sí? Si el damnificado directo muere, bueno, en este caso lo van a poder reclamar eh, los ascendientes, los descendientes, el cónyuge y quienes convivan con aquel recibiendo un trato familiar ostensible. Este último
apartado, ¿sí? Quienes convivan con aquel recibiendo un trato familiar ostensible, se refiere a los convivientes, a los hermanos, a los sobrinos de crianza, tíos de crianza, padres, eh, madre de crianza, padre de crianza, ¿sí? Y no solamente en caso de muerte, sino en caso de que el damnificado directo sufra una gran discapacidad, ¿sí? En esos dos supuestos, entonces, para recapitular, el único que puede reclamar, o el principio es que el único que puede reclamar un daño a las consecuencias no patrimoniales es el damnificado directo. ¿Se acuerdan que yo les clasifiqué el damnificado directo y el damnificado indirecto? ¿Sí? Eh, entonces, el único que puede reclamar este daño es el damnificado directo. El damnificado indirecto no puede reclamar. ¿Ok? Ahora, si este damnificado directo muere o tiene una gran discapacidad, ahí sí se abre la legitimación a los ascendientes, descendientes, cónyuge y quienes convivan con aquel recibiendo un trato familiar ostensible. ¿Ok? Pregunta. Gracias. Sí, En ese caso sería como que si yo tengo, o sea, se produce un daño y si en el momento, no sé, no llega a ser algo físico, siempre se reclama esto como para exacto. tener en algún avance si llega a pasar algo. ¿Sería algo así? Si tiene un avance, ¿a qué te referís? Claro, como por ejemplo, si yo pongo este tipo de daño Sí. y no sé, avanza el tiempo y yo me doy cuenta que, no sé, si es una lesión de tránsito, que me doy cuenta que tengo problemas en el cuello a consecuencia de eso. No, lo que pasa es que, a ver, los siniestros, o sea, en el derecho de daños, ¿sí? En el daño de las personas, hay un periodo de convalencia y de recuperación, ¿sí? Que uno tiene que esperar para ver si estamos frente a un daño permanente o no. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Es decir, no es que yo me atropellé un auto hoy y voy a iniciar la demanda mañana, no. Tengo que esperar, ¿sí? Un proceso, porque el cuerpo humano en todos no es igual, y hay que esperar un proceso de convalidación de ese daño. Entonces, por eso es que tenemos un plazo de prescripción de 3 años, ¿sí? Para que justamente el tiempo eh, nos pueda dar lugar a llevar adelante un reclamo que sea correcto, fehaciente, prospere, etcétera. Eh, entonces, nada, yo en el transcurso de esos 3 años, o sea, de esos 3 años que tengo en término de prescripción, bueno, voy a saber si tengo una incapacidad psicofísica o no. ¿Sí? Si en esos 3 años no apareció una incapacidad psicofísica, bueno, no la voy a tener. ¿Sí? Lo que no quiere decir es que no pueda reclamar por determinados daños que ese hecho me haya damnificado. ¿Por qué? Porque puede ser que me haya tenido que atender en un hospital o en una clínica privada y haya tenido que pagar, no sé, si- una factura de 500.000 pesos o haya estado internado 3 días y el sanatorio lo tengan que pagar, o haya tenido que dejar de ir a mi trabajo durante una semana y trabajo en relación de independencia y si no voy no cobro, eh, que tenga un daño a las consecuencias no patrimoniales o esta angustia, este padecimiento, porque no sé si me va a pasar algo o no, si voy a quedar con alguna secuela o no. Si quedo con alguna secuela también, si me va a afectar, porque no sé si después voy a poder recuperar la movilidad o no, o cómo va a ser mi vida en lo sucesivo. Es decir, son todos daños que yo voy a tener que merituar en el caso puntual, ¿sí? Pero a lo que voy es que no es que ustedes como abogados va a venir una persona que le va a decir, ay, ayer me atropelló un auto, bueno, mañana iniciamos la demanda. No, hay que esperar un proceso de rehabilitación, de que el cuerpo de la persona nos plantee si hay una incapacidad o no. A las 9 nos tomamos con las chicas, pero no sé, vengo ahora vuelvo. Sería también como algo relacionado, como decías, de manera como espiritual, no sé, que esa consecuencia traiga que yo no pueda manejar más. No sé, tuve un accidente y de golpe me da miedo volver a Bueno, pero manejar, o sea, eso es una repercusión psicológica, ¿sí? Entonces afecta a la yo psique. tengo pues, Y entonces ok. ya tenés una incapacidad psicofísica. Habrá que ver, porque, o sea, esta secuela, ¿sí? O esta incapacidad psíquica tiene que tener una relación causal con el hecho generador, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Porque todos y cada uno de nosotros por lo general tenemos una personalidad de base, porque
vivimos en una sociedad en la cual nos desbordan los problemas y, o sea, sería raro encontrar una persona que no tenga ningún problema, que no tenga ninguna afectación psíquica. Por más mínima que sea, tenemos una afectación en nuestra personalidad de base, ¿sí? Algunos lo tienen más marcado, otros menos. Lo que habrá que ver es cuando llegue el momento de llevar adelante esa pericia o el peritaje, que el perito diga, bueno, esta persona tiene eh, un 8% de incapacidad, pero que este 8% tiene una relación causal con este hecho, ¿sí? Porque si bien tiene una personalidad de base, bueno, este hecho disparó su incapacidad en un tanto porcentaje. Perfecto, gracias. Bien. Y acá lo que va a aparecer es qué pasa o qué daños se van a reclamar frente al fallecimiento de una persona. Es decir, que cuando estemos hablando de este artículo en 1745 es porque eh, el damnificado directo falleció. El presupuesto es el fallecimiento del damnificado. ¿Está bien? Eh, y se van a dar tres situaciones o tres incisos del 1745. En caso de muerte, la indemnización debe consistir en, primero, los gastos necesarios para la asistencia y posterior funeral de la víctima. Ese es el primer inciso. El inciso B es lo que se conoce o mal se conoce en la doctrina como valor vida. ¿Por qué digo que mal se conoce? Porque la vida no tiene un valor en sí, es inconmensurable, es imposible establecer un precio a la vida de una persona. Entonces, lo que se indemniza en este sería imposible porque no hay manera de ponerle un precio a la vida de una persona. Lo que se indemniza a través de este inciso B es un daño patrimonial indirecto que van a sufrir quienes al momento del hecho que genera la muerte del damnificado directo eran sostenidos económicamente por el fallecido. Padre de familia, madre de familia, ¿sí? Que sostiene a su grupo familiar, bueno, y que fallece. ¿Qué es lo que va a pasar? Los hijos, ¿sí? El conviviente, la pareja, el cónyuge, se ven desprovistos de o ven, eh, se ven damnificados en un daño patrimonial que es indirecto porque hasta ese momento, este, ¿sí? Que fallece, lo sostenía económicamente con el producido de su trabajo. Entonces, al ya no estar más porque falleció por un hecho ilícito, bueno, estos se ven desprovistos justamente de ese alimento. Y es esto lo que se indemniza a través del inciso B del 1745. Y el tercer, o el inciso C, es la pérdida de chance de ayuda futura como consecuencia de la muerte de los hijos. Eh, Acá también, por supuesto, se tiene que dar el presupuesto de la muerte de una persona, pero acá lo que pasa, a diferencia del inciso B, es que eh, así como los padres tienen una obligación alimentaria respecto a sus hijos menores de edad, los hijos también tienen una obligación alimentaria y de ayuda, ¿sí? Para con sus padres cuando estos padres eh, entren en una edad avanzada de su vida y necesiten del apoyo económico para su sustento por parte de sus hijos. Es una obligación alimentaria recíproca, de padres para con hijos, de hijos para con padres. ¿Qué pasa? Cuando el que fallece es una persona de un año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, 15 años, 17 años, que no sostiene económicamente a su grupo familiar eh, y fallece, ¿sí? Por un siniestro de la circulación, por una mala praxis, por lo que fuese, eh, inclusive por un disparo de un arma, cualquier situación que genere un daño, ¿sí? Lo que va a suceder es que esos padres van a ver trunca la pérdida de chance o la pérdida de la probabilidad de que ese hijo el día de mañana, cuando ellos sean grandes y no puedan proveerse de su asistencia para su subsistencia, este hijo los hubiese ayudado. Es por eso que se llama a este rubro pérdida de chance de ayuda futura. Volvemos a lo mismo que la pérdida de chance es la pérdida de una probabilidad, ¿sí? Porque no sabemos lo que va a pasar dentro de
no sé, supongamos que es un chico de 5 años, dentro de 15 o 20 años, ¿sí? Primero, si va a vivir hasta los 20 años, porque puede suceder que muera a los 10, a los 15, a los 18, pero bueno, la realidad es que dentro del concepto eh, de lo que acostumbra a suceder según el curso ordinario natural de las cosas, bueno, se va a dar que este hijo pueda el día de mañana ayudar a sus padres cuando estos padres lo necesiten. Por eso es que es una pérdida de una probabilidad de obtener una ganancia. ¿Se entendió? Sí, profe, sí. Bien. Eh, cada uno de estos perdón, cada uno de estos daños y cada uno de los presupuestos tiene que ser probado y se aplica el principio de la carga de la prueba. Es decir, que aquel que alega prueba. Sin embargo, hay un artículo que es el artículo 1735 que establece las cargas dinámicas de la prueba y lo que establece la carga dinámica de la prueba es que va a probar aquel que esté en mejor posición, ¿sí? Para llevar adelante la prueba tendente a probar o acreditar los extremos del proceso, ¿sí? Carga dinámica de la prueba. Carga dinámica. Acá está. Eh, Fíjense en artículo 1735, ¿sí? Carga dinámica de la prueba, el principio en la carga procesalmente hablando, es que la carga de la prueba recae en aquel que alega. Si yo digo, fulanito de tal me golpeó con un palo, bueno, tengo que probar que fulanito de tal me golpeó y me generó determinados daños, bueno, tengo que probar que esos daños me los generó él. Ahora, este artículo 1735 establece, digamos, una excepción a este principio de la carga dinámica, de la carga de la prueba y establece el concepto de la carga dinámica. Es que esto lo que quiere decir es que el juez puede disponer de la carga dinámica de la prueba y que cualquiera de las dos partes va a tener que probar no solamente el que alega, sino el que es sindicado como responsable, va a tener que probar justamente que no es responsable o que no tiene que responder por ese daño. Esto es quizás más común en lo que tiene que ver con malas praxis médica, eh, en la cual lo que sucede dentro de un quirófano, bueno, justamente el que está en mejor condiciones de probar qué fue lo que pasó es justamente el médico, porque el paciente está anestesiado, está dormido, nunca se despertó o se despertó con una incapacidad psicofísica y no sabe qué fue lo que pasó. Bueno, justamente eh, el juez pone en cabeza de la otra parte tener que probar los extremos tendientes a, de alguna manera, eximir su responsabilidad. ¿Se entiende? Claro, como dice el profe, una cirugía, una mala praxis. Por eso antes de someterse a una mala praxis, hay una documentación que uno tiene que llenar y en qué consecuencias entra la persona a la cirugía. Entonces, esa sería una prueba también, ¿no? Eso es lo que se llama consentimiento informado, ¿sí? Claro, Eso lo vimos en la clase pasada, no en la anterior, y hablamos sí, justamente del consentimiento informado como una causa de justificación que excluye la antijusticia de la conducta siempre y cuando no sea ese consentimiento informado una cláusula abusiva. ¿Sí? Bien. Eh, bueno, a ver, déjenme ver. Acá en la pantalla van a ver responsabilidad derivada de la intervención de cosas y de ciertas actividades riesgosas, que lo vimos en la clase pasada, pero bueno, le vamos a echar un vistazo así general. El artículo 1757 es el que habla de los daños causados por el riesgo o vicio de las cosas, ¿sí? Que establece la responsabilidad objetiva, eh,
Con lo cual, aquel que pretende eximirse de responsabilidad, lo que tiene que hacer es quebrar el nexo de causalidad. Y en cuanto a los sujetos responsables de las actividades riesgosas, ¿sí? O de cosas que puedan ser riesgosas, el 1758 dice que la responsabilidad va a ser concurrente entre el dueño y el guardián. El dueño es el que tiene eh, la titularidad dominial de esa cosa y el guardián es justamente quien ejerce la dirección o el control de la cosa o obtiene un provecho económico de ella. Y esto lo vimos igual la clase pasada cuando hablábamos de estos ejemplos del cartel que tiene una publicidad. Bueno, el guardián se sirve de esa publicidad y si ese cartel se cae, justamente la responsabilidad va a ser concurrente y aclaramos el concepto de la concurrencia en el sentido de que eh, la responsabilidad concurrente lo que quiere decir es que la causa que da lugar a la responsabilidad cuando tenemos dos o más responsables es diferente. Ahora, cuando la causa que da lugar a la responsabilidad de estos dos o más responsables es única o es la misma, la responsabilidad es solidaria, ¿sí? Como lo que sucede con los padres respecto de los daños causados por sus hijos menores de edad y que habiten con ellos, conforme, acá se lo voy a poner en la pantalla, el artículo 1754. Fíjense que dice, los padres son solidariamente responsables por los daños causados por los hijos que se encuentren bajo su responsabilidad parental y que habiten con ellos sin perjuicio de la responsabilidad personal y concurrente que puede caber a los hijos. Recordemos que los hijos, a partir de los 10 años, tienen responsabilidad por los hechos ilícitos. ¿Se acuerdan del tema de elementos de derecho civil? ¿Sí? La edad en la que se entiende que el sujeto adquiere el discernimiento es a los 10 años para los actos ilícitos. Con lo cual, si el hijo causa un daño y tiene 11 años, bueno, este hijo va a ser responsable directo, ¿sí? Y los padres van a ser responsables indirectos. Pero ¿qué pasa? La responsabilidad de los padres es una responsabilidad objetiva. Esperen que estoy buscando acá. Artículo 1755. La responsabilidad de los padres es objetiva, ¿sí? Y la responsabilidad del hijo es subjetiva. Por eso es que se habla de la responsabilidad concurrente. Los padres, ¿por qué responden por responsabilidad objetiva? Porque asumen una garantía frente a la sociedad por los daños que pueden causar sus hijos menores de edad que habiten con ellos y que estén bajo su responsabilidad parental. Ahora, otra cosa es la responsabilidad del menor, que va a ser una responsabilidad directa y subjetiva dentro de esa diferenciación entre factores objetivos y factores subjetivos. ¿Se entiende? Sí, profe, sí, esto sería hasta que cumpla los 18 años, Exacto, el hasta que menor. adquiera la mayoría de edad. Sí. Claro. Eh, bien. Y los daños causados con animales, se aplica lo del 1757, se entiende que son cosas, ¿sí? Con lo cual el dueño o el guardián responden por los daños causados por los animales. Eh, y lo último es lo que tiene que ver con la responsabilidad anónima. Esto de la responsabilidad colectiva o anónima es cuando hay una pluralidad de sujetos sindicados como responsables y no podemos saber cuál de ellos fue el que causó el daño. El típico ejemplo es, tenemos un edificio que tiene, no sé, 20 unidades frentistas y de una de esas unidades se cae una plancha y le da en la cabeza a un transeúnte que estaba caminando por ahí y lo mata o le genera una grave discapacidad. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Quién va a ser responsable frente a la causación de ese daño? ¿Sí? Bueno, obviamente que el código nos da la respuesta a todo, ¿sí? Y dice el 1760, si de una parte de un edificio cae una cosa o si ésta es arrojada, los dueños y ocupantes de dicha parte responden solidariamente por el daño que se cause, ¿sí? Es decir, que todos, si yo no puedo identificar cuál de ellos fue el que causó el daño, bueno, todos los frentistas, todos los que puedan de alguna manera ser responsables de la causación del daño, van a responder solidariamente. Después vamos a ver esto de la solidaridad, que también ya lo había explicado en varias clases,
cuando tenemos una pluralidad de sujetos, sea del lado activo o del lado pasivo, bueno, vamos a estar hablando de obligaciones mancomunadas, que a su vez pueden ser simplemente mancomunadas o pueden ser solidarias. En las obligaciones solidarias, cualquiera puede ser obligado al pago íntegro de la deuda y cualquiera de los coacreedores puede recibir el pago, eh, y de esa manera el deudor se libera. ¿Sí? Después lo que vamos a ver es cómo funciona la relación interna entre los codeudores y los coacreedores, porque si uno pagó, ¿sí? Bueno, va a tener un derecho de que los demás le reembolsen lo que pagó en exceso de la cuota parte, y si uno recibió la totalidad del crédito, va a tener que repartir, ¿sí? O participar, justamente es el principio de la participación, va a tener que participar al resto de aquello que recibió en exceso de su cuota parte. Después lo vamos a ver cuando creo que en las próximas clases veamos clasificación de las obligaciones. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda hasta acá? No, ¿No? Bueno, con esto cerramos la parte de responsabilidad civil. ¿Sí? Voy a dejar de compartir. Esperen que voy a dejar de grabar.